Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1340 de Jornada Extra, que cuenta esta noche con la participación del ex titular de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares Ortega, con quien vamos a hablar sobre los equipos que se adquirieron, la tecnología que fracasó en el pasado proceso electoral y la situación de la ley de partidos y del régimen electoral y si la Junta Central Electoral tiene o no facultades para reglamentar las campañas. Tendremos también la habitual columna de Hugo Pidela en castellano llano y al final un reporte de Carlos Francisco Elías sobre el resultado de las elecciones del pasado domingo en Italia y cómo eso vuelve a poner en cuestionamiento la viabilidad del proyecto de la Unión Europea. Hay muchas preocupaciones sobre la evolución en la dispersión o disolución de los partidos tradicionales en toda Europa, como en gran parte de América Latina. Muchísimas gracias por la compañía de este domingo. El Ministerio de las Fuerzas Armadas ejecutó el anuncio del presidente de la República en su pasado discurso del 27 de febrero, enviando los 900 soldados que este anunció distribuidos en las 5 provincias fronterizas. El ministro de las Fuerzas Armadas, de inmediato, el ministro de Defensa, dijo que este era el primer paso para que la frontera dominico-haitiana quedara sellada y con esto controlar la migración. El gobierno está respondiendo a un clamor ciudadano muy grande y de opinión pública que se ha acentuado en los últimos meses sobre el tráfico irregular de inmigrantes a través de la frontera. No se sabe si el uso de nuevas tecnologías será tan suficiente como para evitar el tráfico, el negocio que ha habido en la frontera eternamente, o si habrá que poner un vigilante de la conducta de los que están encargados de proteger la frontera dominicana. También, por supuesto, se requieren muchas más condiciones, una gran inversión en esa zona para que los pobladores no la sigan abandonando y para los que vayan a prestar servicio puedan tener vida también, porque si no hay agua, ni energía eléctrica, ni un televisor, ni nada que hacer, esos soldados no van a cumplir su responsabilidad eficientemente. Hay que decir que 4 de las 5 provincias fronterizas están entre las más pobres de República Dominicana y la de mayor precariedad de servicios. Y en estos días se debatió que un liceo secundario que se construyó en Oviedo, en la provincia de Pedernales, inaugurado en el 2010, no ha podido ser utilizado porque el edificio está declarado en peligro y nadie es responsable de la pérdida de la inversión, que creo que fue de unos 30 millones de pesos. Bueno, no hay un liceo secundario, mientras tanto allí los jóvenes pues emigran para otras zonas del país, así es la cosa. El tema haitiano sigue en la palestra, siguen las declaraciones, todo el que quiere generar opinión pública favorable hacia sí, toma este paradigma. Ahora fue el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Fadul, José Ramón Fadul, Monchi Fadul, que habló de la penalidad por la no aplicación laboral del 80-20. Bueno, el problema de Fadul es que él parece ignorar que el primero que no cumple, el primer contratador de haitianos en el país ha sido el Estado Dominicano y lo sigue siendo, como le respondió la presidenta de la Asociación de Productores de Vivienda, que reconoció que ese sector, el sector construcción, que tendría que ser cerrado si prescinden de la mano de obra haitiana, que en ese sector está alrededor del 70-75%. En el agrícola es peor porque más del 80% de los trabajadores agrícolas son haitianos. Y entonces en vez de un 20 extranjeros y 80 dominicanos es al revés. Pero parece que es difícil implementar ese nivel. A lo mejor lo más realista sería modificar la ley y hacerlo un poco más
acercada a la realidad y hacer que se cumpla entonces la proporción que se establezca. Pero si no puede comenzar ni por el mismo gobierno, cuyas obras siguen siendo construidas por extranjeros, en su mayoría haitianos. En el caso de las provincias fronterizas, por ejemplo, donde ahora está el ministro de Defensa en ese viaje, toda la reparación de los canales que se realizaron en la provincia de Dajabón lo hicieron ciudadanos haitianos Y irregulares. cuando el presidente Danilo Medina encargó a las Fuerzas Armadas del proyecto de Boca de Cachón, donde se construyeron 600 viviendas para los damnificados del lago Enriquillo, las Fuerzas Armadas Dominicanas buscaron trabajadores haitianos traídos directamente desde Haití, no recogieron los que estaban en exceso aquí en la calle, fueron a buscar sino más. que buscaron más. Y esa ha sido la historia del país. Pero bueno, el ministro cree que se puede, que los empresarios son los que van a cumplir la ley, el gobierno no. Pero llama la atención porque José Ramón Fadul ha sido ministro de lo Interior y ministro de Trabajo en 2 ocasiones. Y no ha podido poner, él dice que él va a someter un proyecto para hacer más fuertes las sanciones. Pero hay que preguntarle cuándo ha habido sanciones débiles. Esas débiles, ¿cuándo se han aplicado? No se han aplicado nunca. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, la legislatura arrancó, pero ¿de qué manera? En cada Cámara se creó ahora una nueva comisión para estudiar la ley de partido y la del régimen electoral. Señores, después que se pasaron más de un año, 3 legislaturas en una comisión bicameral que estudió eso hasta la saciedad y ahora van a comenzar por separado de nuevo. De nuevo, el mismo Congreso que se supone que ya había avanzado en ese proceso de año y medio, ahora necesita comisiones separadas. Es algo folclórico porque es un Congreso que está tirando por la ventana el trabajo de un año. Bueno, parece ser que será otra burla a la voluntad de la sociedad dominicana que quiere que se establezcan reglas democráticas claras, que fortalezcan los partidos, que obliguen a la información, a la transparencia, que se establezcan límites para el financiamiento, para la campaña, para la extensión de las precampañas y de las campañas nacionales, para la equidad. Y los que tienen el poder no quieren nada de eso. Bueno, en el ámbito local se generó un escándalo ya al final de la semana por el conocimiento de un contrato de donación de 16,000 tareas con la Cueva de las Maravillas incluida al patronato que opera esa área, que es un área protegida, pero no es un parque nacional, es un monumento natural. Los ambientalistas reconocen que el patronato que regentea, lidera y cuida la Cueva de las Maravillas ha hecho un trabajo correcto, pero no se entiende que haya que donarle ese patrimonio nacional y 16,000 tareas entre el mar y la nueva carretera. Bueno, definitivamente Macondo está presente aquí. Esta semana no hubo duda cuando surgió a la luz pública un debate sobre el hecho de que Los Alcarrizos no tiene un cementerio. Uno de los municipios más grandes del país no tiene cementerio. En Los Alcarrizos debe estar sobre 200,000 personas. 300,000 personas. 300,000 personas. Y lo más curioso es cómo han tratado de resolver eso, prohibiendo que entierren a la gente. Y la gente improvisó un cementerio y entonces se lo prohíben porque efectivamente no cumple la normativa. Pero el Ayuntamiento del Distrito, que dice ser propietario del Ayuntamiento Cristo Redentor, le prohibió a los otros municipios enterrar allí porque se le está acabando el terreno. De manera que pronto los terrenos no alcanzarán ni para enterrar a nuestros muertos, señores. Saludos, bienvenidos a este nuevo espacio. Hola, bienvenidos a En Castellano Llano. Yo soy su anfitrión Hugo Pirela. Y hoy concluiremos nuestro análisis del fantasma meteorológico de 2016. En nuestra cápsula anterior, analizando el extraño vuelo repentino de miles, cientos de miles, quizá millones de aves, justo antes de que ocurriera el terremoto de 5.8 grados Richter ese año en Oklahoma,
indicábamos que los expertos en geología más importantes de los Estados Unidos hicieron una investigación a nivel nacional sobre los terremotos inducidos por la extracción del petróleo y gas natural mediante el fracking, incluyendo mapas de alta incidencia de temblores relacionados con dicha técnica, demostrando que la relación entre la misma y los terremotos no es de mera coincidencia y que el problema no es nacional, sino circunscrito solo a esta región en particular de Oklahoma, donde se aplica el método con mayor intensidad. O sea que el fracking tenga efectos negativos en el ambiente aparentemente no es una simple opinión, sino que cada día se comprueba más científicamente. Lo que nadie parece saber es cómo las aves de Oklahoma pudieron haber detectado aparentemente de antemano aquel terremoto. Pero sí sabemos que muchos animales tienen sentidos especiales que nosotros no tenemos. Se dice, por ejemplo, que los perros pueden con su nariz percibir un paisaje de olores a su alrededor, como nosotros podemos percibir un paisaje de montañas y valles con nuestros ojos. Se sabe que las ballenas navegan en el océano percibiendo ondas del llamado sonar, que es el mismo que usan los submarinos, por lo que el canto de una ballena macho en el Caribe puede ser escuchado por una ballena hembra en las costas de Inglaterra. Muchos murciélagos son completamente ciegos, pero está demostrado que vuelan con gran velocidad y precisión en medio de la oscuridad, porque perciben ondas de radar, como los aviones modernos. Se estima que las aves migratorias, como los gansos del Canadá o las cigüeñas de África, pueden guiarse en sus vuelos transcontinentales hasta el sitio preciso donde anidaron sus padres, porque parecen ser capaces de leer el invisible campo magnético que rodea al planeta, como si fuera un mapa con direcciones. Así que seguramente algún día sabremos con precisión cómo anticiparon las aves del terremoto de septiembre de 2016 en Oklahoma. Si te interesa el tema de esta cápsula, puedes ahora mismo acceder a y compartir la conferencia completa en nuestro canal digital que aparece en pantalla. Mientras tanto, amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima. Es un verdadero privilegio contar esta noche aquí en Jornada Extra con la compañía del doctor Eddie Olivares Ortega, juez titular de la Junta Central Electoral, lo fue durante 2 periodos en ese organismo. Antes había sido el primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, ahí fue que dio el salto a la actividad pública y en ambos lugares pues dejó un buen récord. En la Junta Central Electoral pues fue un hombre que trabajó siempre con el librito, hizo sus documentos, las objeciones y propuestas se cuentan por muchas propuestas formalmente documentadas, casi nunca salieron adelante, pero las hizo. Muchas gracias por acompañarnos, tal vez podamos comenzar porque nos diga, bueno, la Junta decidió ahora que no van a usar los equipos que ustedes compraron para las elecciones pasadas, la tecnología. ¿Qué fue lo que pasó finalmente, Eddie Olivares? ¿Qué fue lo que pasó ahí con esos equipos? Es correcta la decisión de la Junta Central Electoral de no utilizar esos equipos. Pero 49 millones, 49 40 millones. millones. 40, 39 y pico, casi 40 millones de dólares, Eddie. Pero lo que ocurre es que ya esos equipos no disfrutan, no tienen la confianza ni de la mayoría de los actores de los procesos electorales, los partidos políticos, ni de la opinión pública, de modo que la confianza juega un papel fundamental en el montaje de unas elecciones y estos equipos no dañarían la confianza de un proceso electoral, de modo que ya
deben ser descartados para cualquier elecciones en el futuro. Pero yo pensaba Fue que el correcto. problema de esos equipos era, bueno, la forma en que se contrató, la falta de entrenamiento, lo tardío que se entregaron, y muchos de ellos se pidieron todavía 45 días o 2 meses antes de las elecciones. Un desastre de improvisación y de imposición de que había que usar esa tecnología. Pero que no era que los equipos en sí no funcionaran, sino que no se preparó el escenario, que no hubo entrenamiento de los que lo iban a operar. Eso es lo que creíamos que había ocurrido. Pero esos equipos nunca fueron adecuados, por una razón sencilla. Eran equipos de difícil manipulación, de difícil manejo. Para este tipo de equipos lo ideal es que sean amigables, de modo que usted no tenga que utilizar 4 o 5 personas para ponerlo en funcionamiento. Esa es la primera dificultad. De modo que nunca fueron los ideales. Lo correcto hubiese sido contratar equipos en los que se introdujera la boleta y tuviera un dispositivo, que fue lo que en principio pensamos que iba a ocurrir, que se encargara él mismo de contabilizar el voto. Sin embargo, aquí tenía que participar primero. La capacitación era un proceso bastante exigente. Tenían que ser prácticamente técnicos en informática para operar esos equipos. Luego la instalación. Y eran demasiado. ¿Cuántos colegios? Eran 15,000 colegios. Sí, 16,000. 16,000 colegios. Es decir, claro que un técnico podía atender a 2 o 3 colegios, pero es que había que buscar 5,000 técnicos y entrenarlos para eso. Y tener la señal de internet, tener electricidad permanente. La experiencia en el fija. manejo. Bueno, dijimos muchas veces en ese proceso que en el mundo se había, en los pocos países donde se había ya hecho, digamos, tecnificado ese nivel, la votación y los procesos, que iban primero haciendo proyectos pilotos, poco a poco se iba aumentando para que la gente se fuera adecuando. Primero se hacen unas elecciones en las que se utilizan 3, 4, 5 lugares de votación. Se prueban los equipos y así. Pero ¿por qué ustedes aceptaron que usted estuvo en desacuerdo en muchas cosas, por lo que yo memorizo, pero ¿cómo fue? ¿Quién tomó esa decisión? ¿El Pleno o una parte del Pleno nada más? En el 2010, este fue un periodo de 6 años excepcionalmente por la unificación de las elecciones, y en el 2010 se aprobó un plan estratégico. En ese plan estratégico estaba la automatización del voto y sobre todo la automatización del escrutinio. El escrutinio es el proceso fundamental, estelar, de la jornada electoral. Con él concluyen las elecciones y en ese sentido se decidió la automatización, sobre todo motivado en el hecho de que hemos tenido dificultad, la Junta ha tenido dificultad siempre a partir de la implementación del voto preferencial. Hay que contabilizar el voto preferencial en función de la cantidad de candidatos y candidatas que individualmente tenga la hay que contarle a 190 candidatos. Son 90 puestos. 178, hay 5 que son diputados nacionales, bueno, sí, y están los 7 del exterior. Pero fundamentalmente 178 diputados, lo que implica, ha generado siempre dificultad. La automatización tenía el propósito de superar esa dificultad y fue aprobado por el Pleno en el plan estratégico, lo que no significaba tampoco una carta blanca para que se comprara cualquier equipo. Luego viene la otra situación y es la de que se aprobó un reglamento para lo relativo a la licitación y las contrataciones de la Junta. Ese reglamento, en mi caso, voté en contra y además hice escritos en contra porque chocaba con la ley de compras y contrataciones y el decreto. En ese momento también la dirección... O sea, se violaba la ley de compras y contrataciones. Sí, la dirección de compras y contrataciones lo sometió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a la Junta.
A partir de ese diciendo momento, que la Junta era incontrolable que porque era autónoma. sí, la autonomía que nadie se podía meter total con esa autonomía, ni to- siquiera el organismo del Estado que vela Sí, por sí. la buena aplicación de los concursos. Sí, con lo que yo estuve en contra y sigo estando en contra en lo que tiene que ver con el tema de compras y Que en esa contrataciones. materia no hay autonomía que valga, ¿verdad? No, en tiene la que vigilancia de la observación de las someterse a normas. lo que establece la ley. La La ley. ley. Entonces, pero el Tribunal Constitucional dijo que sí, que ese reglamento estaba bien hecho. Un tribunal y- que tiene y- múltiples sentencias de categoría histórica, Sí. como la que le confirió la candidatura del distrito a Fello Suberví y Sí. que ni él mismo se lo creyó y después él se fue para su casa y se le olvidó que el tribunal había dicho que él había sido electo candidato. Sí. Entonces, a partir de ese... No, pero ese no fue el constitucional, No, ese fue el ese Tribunal es el Superior Electoral. Electoral. Bueno, a partir de ese momento, entonces ya el Pleno no tenía ninguna potestad en relación con la contratación, la licitación. De modo que en el Pleno no tuvimos ningún tipo de control. Bueno, ¿y qué en pasó relación con la esa anterior decisión. tecnología? Usted ya estaba en la Cámara Administrativa. No, contencioso. Ah, en la contenciosa, Pero porque igual fue la tenía- administrativa de Roberto Rosario que contrató la anterior, la de Somos. Eh, ¿Y qué pasó con esos equipos que al fin de cuentas le tomaron la huella dactilaria a la gente y después hubo que volverla a tomar? ¿Qué fue lo que pasó con la anterior compra? Que esa fue de 62 millones de dólares. Sí. Bueno, recuerde que Somo tenía 3 fases importantes Sí. de la automatización. Un acta, el registro civil, que se avanzó mucho en lo que tiene que En ver la con parte el del registro civil. Sí, mucho. Luego estaba una cédula que vino entonces, ese proceso lo hizo otra compañía y ya Somo renunció a ese proceso de la cédula. Recuerde que se cambió la cédula. Sí, claro. En lo que estuve en desacuerdo porque... Pero hubo que tomarla 2 veces la huella dactilaria. Sí, ¿Por sí, qué? ¿Qué fue se lo que tomó pasó? de nuevo porque las huellas anteriores no funcionaron. El cartahuella no funcionó. No funcionó y entonces se tomó de nuevo. Eso quiere decir que los equipos tampoco fueron adecuados. Probablemente, pero fue un proceso en el que esas huellas se tomaron en diferentes etapas, se guardaron y entonces al cambiarse con la nueva tecnología, la cédula nueva, entonces era incompatible y se decidió Y tomar no se de previó nuevo eso. la mayor parte de esa data. Pero yo oí decir que Entonces, muchos de esos equipos estaban abandonados en un almacén de la Junta Central Electoral. bueno, entonces se cambió la cédula y quedaba la otra fase, que era la de la automatización del voto, es decir, el voto electrónico. Y en el plan estratégico del 10 se estableció la automatización del escrutinio. Sin embargo, los equipos no eran los adecuados. Como usted señala, debió hacerse por etapas, cumpliendo con los requisitos en esa materia que establecen que deben hacerse los planes pilotos necesarios, las pruebas y con el tiempo adecuado. Bueno, la historia está ahí. Bueno, Eddie Olivares, hay otro tema que ha sido recurrente. Ustedes en la Pero Junta... en eso, discúlpeme, en ese tema también hay un aspecto muy importante. No debió ser Somo nunca, Indra la que lo hiciera. Cuando Indra participó en ese concurso, ya estaba trabajando en la preparación del portal de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Es decir, le estaba trabajando al Poder Ejecutivo y al mismo tiempo concursó para trabajarle a la Junta en un proceso en el que el presidente de la República se estaba religiendo. Es algo que no debió pasar. De todas formas, lo más importante es que ya esos equipos no se van a utilizar. Bueno, las leyes electorales, la ley del partido y la ley del régimen electoral, la Constitución del 2010 ya tiene 8 años promulgada y el régimen constitucional y el régimen legal de las elecciones están en contradicción, en diferencias importantes. Ustedes elaboraron un proyecto de ley, usted estaba en la Junta ya cuando se sometieron los 2 proyectos en el 2011, el año antes de las elecciones del 12, y pasaron las elecciones del 12, pasaron la del 16, primero la del 10,
que fue el mismo año de la Constitución, después la del 12, que fueron presidenciales, y después la del 16, y vamos para la del 20, y todavía seguimos discutiendo si hay que hacer una ley o cómo va a ser la ley electoral y de partido. Ahora ya el PLD dijo que esa era una función de los legisladores después de haberlo mantenido años parados, y ahora se forman otra vez 2 comisiones en cada cámara para empezar a estudiar por separado, después de haber estado como 2 años en una comisión bicameral. Si vamos a volver de nuevo a eso, ¿cómo usted ve la perspectiva de que se apruebe esa ley ahora definitivamente a corto plazo? Ojalá se apruebe. Yo no quiero ser pesimista, pero lo veo bastante difícil. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, una vez más, decidió que las elecciones se desarrollen sin reglas, de modo que sea el órgano electoral el que, en función de la voluntad que tenga de controlar el uso de los recursos del Estado en la campaña, sea él el que lo establezca a través de reglamento, que el presidente de la Junta ha señalado que va a recurrir a lo que establece la Constitución de la República en el artículo Bueno, pero 212. tal vez el hecho de que el presidente, y lo ha dicho ya 3 veces en lo que va de este año, que el presidente de la Junta esté haciendo esa advertencia de que ellos de todas maneras van a aplicar las normas constitucionales y van a reglamentar, haya o no haya ley, tal vez eso presione al Congreso y aprueben una ley ellos para que ellos sean los que pongan las normas. Sí, debió. Mira lo que pasa. La Ley Electoral 275-97, como usted señaló, está totalmente desintonizada de la Constitución del 10, porque fue impactada de directamente, una manera directa por esa reforma. Ya no hay 3 organismos, que era un pleno, una Cámara de Contención y una administrativa, sino que hay una sola Junta, y por otro lado otra institución separada, que es un Tribunal Superior Electoral en la nueva Constitución, y tan vigente. Además por separados, pero en la ley no. Sí, exactamente. Además, la Constitución del 10 establece como una responsabilidad de la Junta Central Electoral y las juntas electorales municipales garantizar que las elecciones se celebren con objetividad, con libertad y con equidad, que son 3 elementos fundamentales, y un cuarto, transparencia. Ya es un mandato de la Constitución de la República. Esa reforma debió hacerse en el 10, porque la Constitución fue proclamada el 26 de enero. En consecuencia, un año completo para hacerla y aplicarla en las elecciones del 2012, y eso no ocurrió. Luego, lo mismo no, tuvieron 2 años y medio, porque las elecciones fueron en mayo del 12 y en enero tuvieron el mes de 10, el año entero del 10, el año entero del 11 y 4 meses del 12 todavía. Exacto, lo mismo que la ley de partidos, que ya no debió ser el producto del deseo de los partidos políticos y de la sociedad, sino de un mandato de la Constitución, porque el artículo 216 establece cómo deben funcionar los partidos, respetando la democracia interna y con transparencia, de modo que ya es un mandato constitucional. Entonces, para que ese mandato sea cumplido, tiene que hacerse una ley que le dé concreción, que haga que se concretice. Eso no ha ocurrido, es una muestra del desprecio del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el control hegemónico de todos los poderes del Estado, del desprecio a la institucionalidad. En un país donde haya institucionalidad, no ocurre eso. Entonces, a pesar de la ley estratégica que también lo ordena, la propia Constitución establece que las leyes orgánicas, después de una reforma constitucional, y esta fue mucho más que una reforma, la Constitución de Leonel Fernández del 10 es una Constitución nueva, que además de que se duplicó en lo que tiene que ver con el articulado de la Constitución anterior, es absolutamente nueva, y por lo tanto debió producirse esa adecuación, no solo de esas leyes. Hay 22 leyes orgánicas que debieron ser revisadas. Sin embargo, han pasado ya 8 años y eso no ha ocurrido.
los propios legisladores en su mayoría que permanecen en el Congreso, que aprobaron esa reforma constitucional, no han cumplido con con el mandato de su propia constitución, igual que el Partido de la Liberación Bueno, la Dominicana. mayoría de ellos son legisladores, hicieron esa constitución porque estaban reelectos casi todos. Y el partido, es una constitución del Partido de la Liberación Dominicana, y no han cumplido. Es una muestra de la Bueno, la Eddie falta Olivares, de institucionalidad. yo recuerdo que en la campaña usted propuso que la Junta Central Electoral en la pasada campaña reglamentara, creo que fue así, que usted incluso usó un documento aduciendo que tenía las facultades constitucionales para establecer reglas y no lo hizo. Sí. ¿Fue así? Fue así. ¿Y hay posibilidad de que la Junta haga eso realmente? Que establezca un reglamento de campaña si no se aprueba una ley. Sí, la Junta tiene la facultad, no solo para las elecciones, en función de lo que establece la Ley Electoral 275-97, sino también en lo relativo a los partidos políticos y a sus eventos internos. Por la ley y por la Constitución, por las dos Claro que formas. sí, porque hay una combinación. El argumento con el que se rechazó siempre el planteamiento que yo hice desde el 2010 para que se aplicara en la convención del 12, inclusive de los partidos políticos, el argumento fundamental que se utilizó en contra del planteamiento fue el de que no se podía hacer porque ninguna ley lo establecía. Entonces se da una combinación. El artículo 216 de la Constitución de la República, en el caso de los partidos políticos, con la Ley Electoral 275-97, aquí se cree que los partidos no están regulados por ninguna ley, y no es así. La Ley Electoral 275-97 contiene 50 artículos dedicados a los partidos políticos. La primera parte de la ley está dedicada a los partidos políticos. Lo que pasa es que no se cumplen y la gente piensa que no existen. Claro, y en ese sentido, lo que hay es que darle concreción al 216 sobre la base del mandato de la Ley Electoral 275-97 en cuanto a que los partidos políticos deben respetar la democracia interna. A partir de ahí, el órgano electoral que tiene facultad constitucional de conformidad con el artículo 212 de la Constitución de la República, amplia esa facultad, puede perfectamente hacer reglamentos para los procesos internos de los partidos políticos y también reglamentar todo lo relativo a los procesos electorales, que lo establece la Constitución de una manera clara y le da esa potestad reglamentaria de una manera directa a la Junta en lo que tiene que ver con todo lo relativo a la equidad, porque establece que la Junta reglamentará el tiempo, los límites, los espacios en la publicidad de la campaña electoral y todo lo relativo a la equidad. Lo establece expresamente la Constitución de la República. De modo que en ambos aspectos, si la Junta Central Electoral tiene voluntad para garantizar que se cumpla ese mandato de la Constitución de la República y que se cumpla la propia ley, lo puede hacer. Va a depender de eso, de que tenga voluntad. Bueno, esos proyectos de leyes que ustedes enviaron no fueron ya a su vez, no fueron discutidos con los partidos políticos antes de enviarlo al Congreso. ¿Ya no había algún consenso sobre ellos? Sí, hubo recuerde que la misión, la OEA, fue la que elaboró. Una misión técnica de la OEA. Sí, después de las elecciones del 10, la Organización de Estados Americanos suscribió un contrato con la Junta, un convenio con la Junta Central Electoral, y entonces se encargó de la elaboración del proyecto, en ese momento anteproyecto, de ley de partidos y de ley de reforma a la Ley Electoral 275-97. Luego esa misma comisión, acompañada de algunos técnicos de la Junta Central Electoral, el Pleno decidió no intervenir directamente en esa fase de contacto con el liderazgo político. Visitaron a todos los líderes políticos y a todos los partidos políticos, y todos a unanimidad estuvieron de acuerdo con ese proyecto y lo hicieron público. Recuerde al presidente Medina, al presidente Fernández y a los líderes de la oposición manifestando su aprobación a esos proyectos. Sin embargo, luego
ocurrió todo lo contrario. Estamos hablando de que esos proyectos circularon en el 2011 y todo el mundo se comprometió y al final de cuentas no cumplieron. En el caso de la ley de partidos, porque al final de cuentas hay dos factores que inciden fundamentalmente en ello. Por un lado, la democracia interna. Las oligarquías partidarias se han resistido históricamente a la democracia interna y se ha mantenido aquella tesis de Robert Mitchell, el famoso sociólogo alemán, en el sentido de que alrededor de los partidos funciona un círculo de hierro que impide que se democratice. En ese sentido, hay una renuencia del liderazgo político de la oligarquía partidaria a la democratización interna de los partidos políticos y también se le agrega ahora, a propósito del mandato de la Constitución, una renuencia a abrir las puertas de la transparencia a lo interno de los partidos políticos. Bueno, mucha gente cree que la discusión en torno a si debe ser el padrón abierto o cerrado para la primaria es una distracción para no afrontar los asuntos fundamentales de la ley, que es la transparencia, la rendición de cuentas, la igualdad de oportunidades para todos en las campañas, la equidad, en fin. Yo creo que sí, y fíjese lo que va a ocurrir con eso. Al final de cuentas, cada partido va a decidir cuál será su proceso, método de elección. En el Partido de la Liberación Dominicana, y yo le dije a algunos amigos a propósito de eso, aquí lo más importante era que se aprobara la ley de partido y que la ley estableciera con padrón cerrado, abierto, con semiabierto, semicerrado, con cualquiera, pero o con multiplicidad de acciones democráticas. Como quiera, pero que se estableciera en una ley de partido, porque esa ley de partido a su vez iba a contribuir en lo que tiene que ver con otros aspectos de transparencia, etcétera. Sin embargo, todo parece indicar que no será aprobada. Si no se aprueba, van a ser los organismos de los partidos los que van a decidir y quienes tengan la mayoría en los partidos. Por ejemplo, se podría adelantar que con o sin ley de partidos, probablemente sin ley de partidos, en el Partido de la Liberación Dominicana la convención se va a hacer con primarias abiertas. Porque al final lo va a decidir. Pero ahí habrá, pueden desintegrar los partidos, bueno, crear más divisiones internas. Lo va a decidir quien tenga mayoría en los partidos. Sí. Y el propósito de la ley de partidos es precisamente ese, que haya regla clara, que haya un estatuto general, que es la ley de partidos es un estatuto general. Para los partidos. Sí. Para los partidos. Que ese estatuto general establezca las reglas del juego claras, cual que sea la regla del juego. No, pero tienen que ser las reglas de juego democráticas. Democráticas, claro, bueno, porque eso es lo que manda la Constitución. Pero me refiero a que debe estar establecido en esa ley de partido. Y una ley de partido gastopardiana, es decir, cambiar algo para que no cambie nada, no contribuiría con la democratización. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eddie Olivares Ortega, ex miembro titular de la Junta Central Electoral, por la compañía esta noche y su disertación siempre tan ponderada y con conocimiento de causa sobre los problemas electorales del país. Muchas gracias. La Europa destruida de la posguerra y los partidos que nacieron a propósito de la situación del mundo después de 1945, fueron los que montaron eso que ahora conocemos como la Unión Europea. Primero como un mercado económico común, después como una gran alianza política. Sin embargo, la socialdemocracia y la democracia cristiana que posibilitaron esa gran alianza ahora están de capa caída e irrumpen en el panorama europeo una serie de organizaciones políticas que parece que amenazan la vida de la organización más importante que haya conocido la humanidad en un intento de organizar una región del mundo. Eso es lo que nos cuenta Cuchi Elías, Carlos Francisco Elías, en este reporte sobre los temores y aprensiones de Europa en el nuevo milenio. Con este trabajo despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Las elecciones de Francia
que llevaron a Emmanuel Macron al poder dieron una alerta a la Unión Europea de que los partidos hoy tradicionales, esos que emergieron a raíz de la recomposición mundial de 1945, estaban terminando su reinado en el gusto del mercado electoral del continente. Son los llamados partidos antisistema, cuyos criterios de base se fundamentan en un rechazo a la propia Unión. Son los llamados euroescépticos. Los italianos, ya en octubre del 2009, habían fabricado el movimiento de las 5 estrellas, movimiento de Cinque Stelle, asociación de ciudadanos contra los partidos del sistema, cuya culminación del éxito electoral se ha visto en estas elecciones italianas del pasado domingo 4 de marzo. Una de las características de este movimiento es su antiausteridad, su sentido ciudadano y su lucha contra la deuda pública. No podemos pasar por alto el hecho de que es en el sur de Italia donde se afinca este movimiento para tener el éxito electoral que ha tenido ahora. Estas elecciones despiden a un líder del centro izquierda ubicado en el Partido Democrático, llamado Matteo Renzi, que como David Cameron en Inglaterra, se empecinó en un referéndum que terminó prácticamente con las expectativas que él había creado. El resultado de estas elecciones muestran con claridad que el proyecto de la llamada centro-sinistra, centro de izquierda, no responde a las búsquedas actuales de las preferencias electorales de los italianos. Renzi había llegado descalificando a la gerontocracia política italiana. Ese fue su éxito inicial, pero cometió errores políticos graves y hoy, frente al fracaso electoral de la centroizquierda, debe renunciar. Los aportes para destruir a la izquierda italiana están a la vista. En estas elecciones, el Partido Democrático ha obtenido el 18.71% de los votos depositados, 6 millones, .1 millón, es decir, 2.5 millones, mucho menos que hace 5 años. El peor resultado de toda su historia es el de hoy. Y las discusiones y desgarramientos continúan, porque Renzi se opone a una alianza con el movimiento 5 estrellas, el más votado de los partidos antisistema, con un 32.7% de los votos emitidos. Por otro lado, aquel Silvio Berlusconi de 1994 en adelante marcó a una Italia convulsa y a veces ingobernable. Sin embargo, advirtió en su momento a la Unión Europea que la desaparición de Gaddafi implicaría un caos en Libia y el resto del Magreb, como ha sido. El populista corrupto Silvio Berlusconi está inhabilitado con pesados cargos judiciales aún, pero Forza Italia, su grupo Forza Italia, eje de centro-derecha, centro-destra, tiene un posible primer ministro títere llamado Antonio Tajani, hoy comisario de la Unión Europea. Los temas de campaña esenciales fueron migración, ruptura generacional, por cierto que es un tema propio de España, Portugal y Francia a propósito del desempleo de la gente joven, frustración con la clase política y finalmente el viejo drama fundacional de Italia, el sur pobre y el norte rico. Un tempo questa era una zona fertile. La questione meridionale è una questione che nasce con l'unità d'Italia, quindi ne parliamo del 1860, delle disuguaglianze tra nord e sud. E oggi noi scontiamo proprio quest'ultimo ventennio di governi che hanno impedito questa equiparazione, il divario tra nord e sud che fosse colmato è sempre di più aumentato. Los resultados actuales muestran una firme centro-derecha encabezada por la xenófoba Liga del Norte, liderada ahora por Matteo Salvini, pero fundada por Ugo Bossi. Ellos tienen un 18% del electorado. El primer ministro será uno de estos dos políticos, Matteo Salvini, de la Liga del Norte, o Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Stelle. La estabilidad política de Italia no está asegurada. El presidente de la República, Sergio Mattarella, tendría la opción, en caso de un tranque, para crear un gobierno llamado en Italia desde 1946 el gobierno di Scoppo, dícese, un ejecutivo temporal para evitar atrasos financieros del Estado, mientras las negociaciones políticas toman su curso definitivo.
Es importante destacar, sin embargo, que vuelven los miedos históricos. Los movimientos fascistas en esta campaña electoral han resurgido y la vieja toma de Roma de Mussolini se repite en pleno siglo XXI con un grupo llamado Forza Nazionale, Fuerza Nacional. Solo bastaría preguntar, como algún personaje de la obra de Tommaso Lampedusa, Bella Italia, ¿dónde vas? Entre antorcha, humo y camisas negras. Bella Italia, dove vai tra la torcia fumogena e le camicie nere?